Buenas noches a todos. Amado Padre, gracias por este nuevo lunes que nos das la oportunidad de reunirnos eh, a escuchar esta palabra para varones, Señor. Gracias por darnos la oportunidad también, Señor, de conocernos, de saludar, de tener amigos, Señor, aún a través de estos medios, Señor. Queremos pedirte, Dios, que por favor otros se vayan uniendo, que en sus corazones existe el deseo de conectarse, que los que no pueden por alguna situación, Señor, se destrabe lo que esté trabado en el internet, en el lugar donde se encuentren, se puedan ir conectando, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, preparamos nuestro corazón como una tierra fértil para que la semilla de tu palabra, Señor, a través del pastor Misael, Señor, esta noche caiga en nuestros corazones. Que se refresque lo que ya has hablado a nuestros corazones a través de su vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén, muchísimas gracias. Bueno, adelante, por favor, Mario. Gracias por apoyarnos y vamos a escuchar la palabra. Qué bendición estar aquí este día. Luego de que no querían participar, se puso muy bueno el panel, ¿no? Muy interesante. Yo sé que a veces como hombres nos cuesta expresar lo que sentimos, pero estamos entre hombres en estos días, así que aprovecha y abre tu corazón, y lo que necesites de Dios, Dios está dispuesto y disponible para ti. Vamos a entrar a un tema que tiene mucho que ver con la hombría y pues gran parte de lo que se mencionaba en este panel. Y vamos a hablar sobre la importancia de ser hombres de carácter. Creo que gran parte de la crisis que tenemos en todos los ámbitos de nuestra sociedad tiene que ver con la falta de carácter en el hombre principalmente, que es el llamado a ser cabeza. Muy bien, quiero primeramente definir lo que es carácter, porque a veces confundimos carácter con personalidad o carácter con temperamento. Personalidad es cómo somos, carácter es lo que somos. O sea, no es lo mismo el cómo somos que lo que somos. Entonces, la personalidad se determina principalmente por los temperamentos. Los temperamentos son los que determinan la personalidad. El carácter se determina por nuestro esquema de principios, y principios correctos. En el caso de nosotros, los principios de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando una persona tiene principios correctos establecidos bien en su sistema de valores personales, va a ser una persona que va a tener un carácter correcto, porque una cosa da luz a la otra. Y para esto quiero hablarte de dos personajes que contrastan muy bien para poder explicar un poco mejor en qué consiste esto. Ahorita que hablaban mucho de empresarios, de gente que ha logrado trascender. ¿Sabe usted que aún en el pueblo cristiano hay hombres que han fracasado? Y la pregunta es ¿por qué? Si estamos hablando de hombres de Dios, que Dios está presente en sus vidas, que son salvos, que están tratando de caminar con Dios, pero a pesar de eso, en algún área de sus vidas han tenido que fracasar. Y mucho de esto tiene que ver con la parte del carácter. Entonces hay un contraste de dos personajes. Mire, estos dos personajes fueron contemporáneos, fueron escogidos por el mismo Dios. O sea, Dios fue el que escogió a Saúl, y el mismo Dios que escogió a Saúl fue el mismo Dios que escogió a David. Fueron ungidos por el mismo profeta. O sea, no es que digo, no, pues es que este profeta sí era bueno y oró por él y le fue bien, y este andaba medio chueco y oró por él y le fue mal, ¿no? O sea, el mismo profeta que ungió a Saúl fue el mismo profeta que ungió a David. El mismo pastor tuvo Saúl, el mismo pastor tuvo David, porque los pastoreaba prácticamente el profeta Samuel, ¿no? Entonces, ¿en qué radicó el que los dos tuvieran un destino tan diferente? Yo creo que los que más o menos ya conocemos parte de la historia bíblica, hablamos de cómo termina Saúl en su reinado y cómo termina David. ¿En qué consistió el fracaso de uno y el éxito de otro? Es ahí donde vamos a entrar.
Dios escoge a Saúl en el tiempo en el que el pueblo ya no quiso el gobierno directamente de Dios, sino que quisieron un rey como los demás pueblos. Entonces Dios le habla al profeta Samuel y le dice que va a ungir a un muchacho llamado Saúl. Capítulo 1 de Samuel, versículo 9, capítulo 9, 1 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. O sea, el padre de Saúl era un hombre muy valeroso, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, era joven y hermoso. O sea, el chavo era galán, era carita, era el que se llevaba toda la chava. Ahí entra lo que decía David, ¿no? Este sí tenía las 7 seguras, porque era galán, así como el que tienes al lado. Bueno, ya está medio galón, pero ya es por cuestión de la edad, ¿no? Era joven y hermoso, de tal manera que entre los hijos de Israel no había otro más galán que él, más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, un hombre con una apariencia perfecta. Decían: no, hombre, este muchacho tiene el éxito garantizado por cómo se ve. Porque ese problema que existía en ese tiempo lo existe hasta el día de hoy. Sabemos una persona, y si se ve como una persona exitosa, decimos: esa persona es exitosa por cómo se ve, pero no conocemos el asunto de fondo. Entonces, en el caso de Saúl, comenzamos primeramente que Saúl era el rey de la apariencia. O sea, se veía como rey, tenía el aspecto de rey, tenía el porte de rey. Cualquiera que lo veía decía: no, hombre, este va a ser un buen rey porque tiene el porte, tiene la apariencia. Como decir: no, hombre, ese tiene cara de pastor, ¿no? Así medio amargadón y medio enojón. Dice: este va a ser pastor, ¿no? Entonces, la apariencia es lo que sobresale primeramente en la vida de Saúl. Era el rey de la apariencia. Para Saúl, la apariencia era lo más importante. Centraba toda su vida en este punto de la apariencia. Tan es así que este pensamiento lo llevó cuando tuvo que enfrentar o tenía que enfrentar a Goliat. ¿Qué es en lo primero en lo que se fijó Saúl cuando vio a Goliat? En la apariencia. O sea, lo vio en la estatura que tenía, casi 3 metros de altura. Traía un escudero, traía su lanza, todo cubierto completamente de su armadura. Y dice que cuando Saúl veía a Goliat, tenía gran miedo. O sea, no tenía miedo, tenía gran miedo cuando lo veía. Y lógicamente todo el ejército, por la actitud que él mostraba ante la apariencia de Goliat, por la misma línea, el ejército dice que también tenía gran miedo. Porque tal es el pastor, tal es las ovejas. El líder tenía miedo, era amedrentado por la apariencia de un hombre que había desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y como la apariencia era de un hombre poderoso, guerrero, invencible, entonces dijo Saúl: la apariencia de Goliat me derrota. Porque Saúl tenía muy marcado el asunto de la apariencia. Cuando ve a Goliat se desarma completamente y decide no enfrentarlo. Entonces lanza la recompensa: el que lo enfrente y lo venza, le voy a abrir una cuenta millonaria en el banco, le voy a dar a mi hija para que se case con ella, voy a exentar de impuestos a toda su familia. Y más de algunos se animaba, pero cuando veían a Goliat decían: no se puede, es invencible. ¿Por qué? Porque todo estaba centrado en cómo se veía. Cuando Dios desecha a Saúl, todavía le dice al profeta Samuel: ¿sabes qué? Acompáñame, ve conmigo para que el pueblo no se dé cuenta lo que ha pasado conmigo. Porque era muy importante para él cómo la gente lo veía. Para él era determinante, la apariencia lo era todo para él. A lo largo del tiempo que dura su reinado, comenzamos a mirar las fallas que había en el carácter de este hombre llamado Saúl. El día que lo iban a presentar ante el pueblo, ya había sido ungido por el profeta Samuel, lo iban a presentar al pueblo. ¿Y qué es lo que sucedió?
Lo iban a presentar al pueblo y comienzan a buscarlo. Oigan, ¿y han visto a Saúl? No, pues no está. ¿Y dónde anda? ¿Quién sabe? Y nadie lo encontraba. Tuvieron que preguntarle a Dios y Dios tuvo que hablar para que les revelara dónde estaba escondido. O sea, era un hombre que tenía complejos de inferioridad, un hombre temeroso, inseguro. Llega el momento en el que él tiene que ser posicionado delante del pueblo y estaba escondido en el bagaje. Dios tiene que hablar para revelar dónde estaba escondido, lo van a buscar y es entonces que lo traen para presentarlo al pueblo. Y desde allí muchas personas comenzaron a cuestionar el carácter de Saúl. Algunos dijeron, ¿y este miedoso es el que nos va a gobernar? Y dice que muchos de ellos no le llevaron regalos, pero Saúl se hizo como que de la vista gorda. O sea, no estaban aceptando el liderazgo de un hombre falto de carácter, sabiendo los desafíos que se tenían que enfrentar. ¿Sabes por qué tu mujer te mandó a este congreso? ¿A cuántos los mandó su mujer? Desde ahí nos damos cuenta de la falta de carácter. ¿A cuántos los manda su mujer? Siempre Siempre quise decir esto. No se preocupen, no volteen a ningún lado, no están aquí. Y esta parte de la transmisión se corta y se reedita el video, no se preocupen. ¿A cuántos de ustedes los manda la mujer? ¿Para qué nos hacemos? Nada más que no seamos tan obvios, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, ¿para qué te mandaron a este congreso? Porque no hay nada que lastime más el corazón de una mujer que un hombre falto de carácter. A las mujeres no les gustan los hombres faltos de carácter. A una mujer le gusta tener un hombre de carácter, un hombre que esté dispuesto a todo por ella. ¿Se acuerdan del caso de la Raquelita? ¿Cuántos años tuvo que trabajar Jacob por ella? 14 años se aventó, 7 años y le cambiaron la mayor por la menor. Cuando se despierta y la ve, dice, esta no es la Raquelita. Y el suegro le dice, si quiere a la Raquelita 7 años más. 14 años trabajando por una mujer. Dime tú, ¿qué mujer no se querría casar con un hombre así? Dile al que está a tu lado, se me hace que están hablando de ti. Es una ligera revelación que está cayendo aquí. Saúl tenía problemas de autoestima, se sentía inferior, se sentía no capaz. Cuando Samuel le dice el propósito que Dios tiene para él en el capítulo 9, versículo 21, Saúl responde y dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Qué revelaba eso? Que él se sentía inferior, porque provenía de una familia no tan renombrada, porque era de las tribus más pequeñas. Dijo, es que Dios no puede hacer algo con una persona que no tiene el antecedente para poder hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuándo Dios ha hecho algo? Cuando ya estaba hecho. Dice la palabra que Dios produce de la nada. Sacó agua en medio del desierto donde no había. Levanta del polvo al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios no depende de lo que somos, depende de lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Tú puedes provenir de una familia que nadie conoce, del rancho que nadie conoce, pero si tú te dispones y te determinas para ser un hombre de carácter, Dios puede llevar tu vida para trascender. Entonces, el problema de Saúl era la falta de carácter que tenía. Dios lo escoge, el profeta lo unge, pero en el ejercicio de su reinado comienzan a manifestarse los problemas que había de fondo en el carácter de Saúl. Era un hombre inseguro y miedoso. Era un hombre que tenía miedo a enfrentar los desafíos, porque siempre medía los desafíos en base a su capacidad, mas no en base a su Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos problemas? O sea, vinieron a este congreso emproblemados. Ahora, pudiste haber hecho dos cosas: te quedabas en casa a lamerte las heridas,
o decidiste venir a este congreso. Hay gente que quiso tomar la decisión de venir, pero le ganó el sentimiento porque son personas sensuales. O sea, cuando la Biblia habla de sensualidad, no habla así de tarararara. O sea, una persona sensual es aquella que se rige por sentimientos, por sensaciones. Es que no tengo ganas de ir al congreso, pues no voy. Y mucha gente se rige de esa manera. Si tienes ganas lo haces, si no tienes ganas no. Entonces todo eso impide que tu vida se vaya formando en un carácter sólido y estable. Encontramos que era un hombre impulsivo, como el que tienes ahí al lado. Tomaba decisiones por el momento emocional que se vivía. Tomó decisiones terribles en momentos decisivos por los sentimientos del momento. Cuando vio que se le desertaba el pueblo, que pensó que no iba a quedar ninguno, y se adelanta a lo que el profeta tenía que hacer, y entonces Samuel, cuando llega, le dice: locamente has hecho. Hoy Dios hubiera confirmado tu reinado, pero por cuanto decidiste actuar por tu propia voluntad, Dios te ha desechado. O sea, por una decisión su vida es desechada delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas decisiones hemos tomado equivocadas en un momento emocional? Alguien me dio un consejo un día y me dijo: nunca tomes decisiones importantes cuando estés demasiado enojado, demasiado triste o demasiado feliz. Y es cierto. Trata de tener la cabeza fría, tranquilízate y entonces analiza la decisión que vas a tomar. La contraparte, un muchacho llamado David. Cuando Dios desecha a Saúl, dice: bueno, vas a ungirme a uno de los hijos de Isaí para que sea el sucesor de Saúl. Llega Samuel a la casa de Isaí, los convoca: preséntame a todos tus hijos, vamos a hacer una carnita asada y vamos a hacer el asunto que Dios me mandó. Entonces, cuando le dice: a ver, quiero que me presentes a tus hijos, viene nuevamente el problema. Vio a Eliab, el primogénito, y tenía la apariencia para ser un buen rey. Era un muchacho que sabía pelear, un muchacho de guerra, de batalla. Era alto, era así guapetón. Y Samuel dijo: si agarra el cuerno y iba a ungirlo, Dios le dice: hey, momento, este no es. Llama al segundo, llama al tercero. Y así pasan todos los hijos de Isaí. Ninguno de ellos fue seleccionado por Dios. Porque ahora Dios no quería la apariencia, ahora Dios quería un hombre de carácter. Cuando entra David, porque ni siquiera lo había incluido el papá. Algunos teólogos dicen que posiblemente era hijo de la otra, ¿no? Por lo que habla en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre y cosas por el estilo, que posiblemente era hijo de Isaí con otra mujer. El hecho de que no lo haya incluido en la lista, aparte el bullying que le hacían sus hermanos todo el tiempo, algunos han llegado a concluir que era eso. Y cuando entra David, un muchachito con el uniforme de la secundaria todavía, y entra, y viene la voz de Dios a Samuel y le dice: úngelo porque este es. No mires lo que está delante de tus ojos, porque Jehová mira el corazón. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? David venía de un proceso de formación. Era un muchacho de trabajo. Era un hombre, bueno, si podemos hablarle hombre a esa edad, era un hombre responsable. Estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Es decir, estaba involucrado en la empresa familiar. Algunos que están batallando aquí con sus hijos porque tienen una empresa y los hijos no quieren nada con la empresa. En el caso de David, él se involucró en la empresa de su padre. ¿Y a qué nivel se comprometió? Que dice que en algún momento vino un león a quererse llevar una de las ovejas, vino un oso a quererse llevar una de las ovejas. ¿Y qué hizo David? Salió corriendo. ¿Qué hizo? Los enfrentó, dice, y se levantaban contra mí, yo echaba mano de ellos y los mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ahora, si yo tuviera un hijo, bueno, tengo un hijo de 19 años, tuviera mi rebaño y llegara un oso a quererse llevar una de las ovejas, y llegara mi hijo huyendo a la casa espantado y dijera: ¿sabes qué? Es que me vine porque el oso se metió al rebaño y quiso comenzar a comerse un borrego.
Y pues de que me coma a mí, pues mejor que se coma al borrego. Yo le diría, qué bueno, hijo, porque tu vida es más importante que la de un borrego. Pero qué grado de compromiso tenía David, qué grado de responsabilidad tenía, que estaba dispuesto a arriesgar la vida por una oveja. Imagínate qué clase de pastor era David. Él dijo, no voy a permitir que el león o el oso se lleve a uno de mis borregos, a una de mis ovejas. Y los enfrentaba y los mataba. ¿Qué demuestra eso? Carácter, valentía. La valentía es un rasgo del carácter. Un muchacho valiente que no tenía miedo a enfrentar los desafíos. No hay nada más feo que un hombre miedoso a los desafíos de la vida. Si no puedes decir amén, di ay amén. Fue secreto. David desde muy temprana edad fue formado, fue forjado en su carácter. Tú lees el Salmo 23, qué hermoso salmo. ¿Sabes dónde se inspiró David? En esos días y en esas noches en que tenía que cuidar el rebaño, en que las fieras venían a quererse llevar uno de sus borregos, pero él salía en la defensa de ellos. Desde ahí toma la idea para poder ilustrar de qué manera es Dios con nosotros como pastor. Desde temprana edad se forjó. Por eso si tu hijo quiere trabajar, déjalo que trabaje. Hay un pastor amigo que tenía un hijo preparatoriano que jugaba fútbol americano, y el chavo era bueno para jugar fútbol americano. Y un día, por un error de él, el equipo perdió ese partido. ¿Y sabes qué hizo el entrenador? Agarró la carpeta que traía en la mano y se la estampó al muchacho en la cara y le dijo, eres un inútil, eres un inservible. O sea, el entrenador. Llega el muchacho a la casa así llorando de coraje, le dice, mira, esto me hizo el entrenador. Ya no vuelvo a poner un pie con ese equipo y con ese entrenador. Y el papá, que era un hombre, un pastor muy sabio, le dice, mira hijo, el equipo está en la fase final de la temporada, termina la temporada, o sea, amárrate el pantalón, termina la temporada y después toma la decisión que quieras. Y el muchacho entendió el mensaje. El siguiente partido lo jugó como nunca, o sea, dio un partidazo que arrasaron al equipo contrario. En las gradas estaba un cazador de talentos del TEC de Monterrey. Termina el partido, va este hombre con ese muchacho, le dice, oye muchacho, ¿quién es tu papá? ¿Con quién vienes? Dice, ahí está. A ver, venga por favor. Mire, quiero que su hijo entre a estudiar al TEC de Monterrey y que siga jugando fútbol americano con el equipo de Monterrey, del TEC de Monterrey. Y el papá dice, pues que soy pastor, ¿de dónde, no? O sea, me encantaría que mi hijo estudiara en el TEC de Monterrey, pero ¿de dónde? No hay. Dice, mire, solamente asegúreme dos cosas: que su hijo mantenga un buen promedio y que juegue como hoy, y yo me encargo de una beca completa. Y entró a estudiar al TEC de Monterrey, se graduó en el TEC de Monterrey, lo mandaron a Boston a trabajar en un trabajo excelente, él gana lo que quiera el chamaco. Bueno, ya es un hombre ahora. ¿Qué hubieras hecho tú como padre si tu hijo hubiera venido con esa misma historia? Vas con el entrenador y te pones al tú por tú. O sea, ¿cómo te atreves a tocar a mi cachorro, no? Tienes que dejar que tu hijo enfrente sus desafíos. No lo encierres en una burbuja. Déjalo que la vida le dé unas cuantas cachetadas y vas a ver que va a aterrizar bien. No están los hijos aquí si no dijeran amén, ¿no? David desde temprana edad desarrolló sentido de responsabilidad. Desde temprana edad David tenía una relación con Dios. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por los demonios y que todavía no estaba el pastor David ahí con las sesiones de liberación ahí para que lo llevaran, dice Saúl, búsqueme un muchacho que toque para que tenga alivio cuando viene el espíritu a atormentarme. Y alguien dijo, yo conozco a uno. O sea, la gente conocía de qué calibre era David. Conozco a uno, al hijo de Isaí, que sabe tocar. O sea, tiene el talento, es buen músico.
sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. ¿Cuántos quisieran tener un hijo así? ¿Dónde radica el problema? Había dos niños que iban al mismo colegio y el papá siempre lo ponía de ejemplo a su amiguito, a su hijo, ¿no? Y le decía, es que ¿por qué no eres como tu amiguito, el vecino? Y siempre con esa canción. Hasta que un día el niño se cansa y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no soy como él? Porque yo no tengo los mismos padres que él tiene. Sencillo. Se la volteó. O sea, yo no soy como él porque yo no tengo los padres que él tiene. Gran parte del trabajo de responsabilidad que tenemos como padres tiene que ver con la formación del carácter de nuestros hijos. David era un muchacho determinado, valiente, que tenía cualidades de carácter que no podíamos mirar en Saúl. Cuando llega el momento decisivo y tienen que enfrentar el mismo desafío, David llega al campo de batalla. Cuando Goliat está desafiando al ejército, Saúl escondiéndose, apareciendo, escondiéndose con el ejército, David llega y escucha las palabras de Goliat, porque 40 días estuvo desafiando al ejército y no había ningún valiente que se atreviera a tomar el desafío en sus manos. Entonces cuando David escucha, se enardece su corazón y dice, ¿quién es ese filisteo? Iba a decir, pero se va a oír feo, hijo del maíz, que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué actitud tuvo Saúl y qué actitud tuvo David ante el mismo desafío? El mismo gigante visto de dos ángulos distintos. Saúl, el rey de la apariencia, dijo, Goliat es invencible porque tiene la apariencia de un guerrero invencible, porque Saúl miraba y para él era importante lo que tenía delante de sus ojos. Pero cuando David escucha el desafío de Goliat, no ve a Goliat ni su estatura, ni su armadura, ni sus armas, sino ve al que está por encima de Goliat, a Jehová de los ejércitos. No veas el desafío, ve al que está por encima del desafío. No veas la necesidad, ve al que está por encima de la necesidad. Porque hay desafíos que van a ser mayores a tu capacidad y a tus fuerzas, pero no pueden ser mayores a tu fe. ¿Qué tenía David que no tenía Saúl? David tenía fe porque conocía el Dios en el cual él había creído. Y esa es la diferencia. Cuando enfrentamos un desafío, la fe es determinante para poder medir lo que puede suceder. Saúl miró al enemigo y lo midió de acuerdo a su apariencia y dijo, soy más chico que él, menos fuerte, me va a vencer. Cuando David ve a Goliat, lo ve desde la perspectiva de la fe. Se necesita fe para mirar un matrimonio de éxito cuando todo está en ruinas. Se necesita fe para mirar un hijo exitoso cuando las cosas no van bien con él. Hay cosas que no vamos a poder solucionar por más que querramos, pero ahí entra la fe y decirle, Señor, donde yo no puedo, ahí entras tú. A Goliat no lo puedo vencer por mis fuerzas, pero Jehová te entregará hoy en mi mano. Tomó los desafíos con una actitud de fe, con una actitud de valentía. Mientras el otro estaba temblando de miedo, el otro estaba temblando de coraje y de emoción. ¿Quién se cree este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar mi matrimonio, que se ha atrevido a desafiar mis finanzas, que se ha atrevido a desafiar a mis hijos, que se ha atrevido a desafiar mi ministerio? Y se planta y va con Saúl a ver, por favor muchachos, hey, nadie tenga miedo, ya llegó su Salvador. Le pone la mano a Saúl en el hombro, tranquilo rey, ya llegué. Y Saúl lo ve y ¿de qué caricatura salió, no? ¿Qué videojuego juegas? No, mi señor, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Venía un león o un oso a quererse llevar una de las ovejas, yo lo enfrentaba y si se levantaba contra mí, le echaba mano y lo mataba.
fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo va a ser como uno de esos. ¿Cómo hacía sentir Saúl a Goliat? Invencible. Y Goliat se crecía cuando veía a Saúl salir corriendo. ¿Cómo lo hizo sentir David? Cuando viene al campo de batalla y Goliat ve a David y le dice: ¿qué acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y David dice: amén. ¿Cómo lo hizo sentir David? Como un perro. Yo maté un león, un oso, pues eres pan comido. ¿Te das cuenta? A veces quien le da poder a los problemas eres tú. Estamos peleando con un enemigo vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Fue exhibido, fue despojado. Te ha dado la autoridad a ti para que te plantes y puedas ser un hombre de carácter, un hombre determinado, de fe, de valor, para enfrentar las situaciones de la vida. ¿Por qué es necesario que seamos hombres de carácter? Número uno, porque el carácter es la base para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Sabes tú que hay hombres que perdieron o que no terminaron el propósito de Dios por su falta de carácter? Tenemos el caso de Sansón, un hombre que nació con la estrella puesta en la frente. Todo el mundo anunció el nacimiento de Sansón. Tenía su propósito definido desde antes de que naciera. Las cámaras estaban enfocándolo cuando nació. Dijeron: este Sansón va a ser lo máximo. Y lo era. El Espíritu de Dios venía sobre él y lo transformaba en un hombre impresionante, con una fuerza descomunal. Pero problemas de carácter. Un hombre esclavo de sus pasiones. Se casó con la que no se tenía que casar. Le gustó la que no tenía que gustarle. Y finalmente sus decisiones, por su falta de carácter, lo llevaron al fracaso. Dios necesitó un hombre con una integridad inquebrantable ante el pecado, como fue Noé, para continuar con el proyecto de la humanidad. Dios necesitó la fe inquebrantable de un hombre llamado Abraham para el proyecto de la salvación. El carácter es determinante en el cumplimiento del propósito de Dios. Hay muchos ministerios que Dios los ha levantado con una unción impresionante, pero por no tener carácter, la misma unción los ha destruido. Porque el carácter debería ser el vehículo de la unción. La unción que no se establece sobre un carácter sólido se vuelve peligrosa. Eso fue lo que pasó con Sansón, un hombre ungido por Dios que no tuvo el fundamento correcto llamado carácter y su vida terminó mal. Un hombre llamado Saúl, que Dios lo escogió, lo ungió, lo posicionó, pero su falta de carácter lo llevaron al fracaso. Terminó endemoniado el pastor Saúl. O sea, Saúl era el rey. Terminó atormentado por un demonio. ¿Habrá algún atormentado aquí por algún demonio de los que están aquí en esta tarde? A ver, vele la cara al que tienes al lado, más o menos. Calcúlale. La unción te promueve, pero el carácter te mantiene. La unción te posiciona, pero el carácter te mantiene en esa posición. La unción, cuando fue David y Saúl ungidos, lo posicionaron en el reinado, pero uno permaneció en el reinado, otro fue desechado. ¿Cuál fue la diferencia? Uno era hombre de carácter, el otro no. ¿Por qué es importante que seamos hombres de carácter? Porque el carácter es el fundamento de la vida cristiana. A fin de cuentas seremos juzgados sobre la base del carácter, no sobre las bases del ministerio de los dones. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero yo les diré: apartaos de mí, no los conozco, obradores de maldad.
Es decir, no tuvieron el carácter cristiano que revelaba la fe que había en el corazón. Porque la fe se expresa en el carácter de la persona. Porque es importante que seamos hombres de carácter, porque el carácter nos llevará a tomar decisiones radicales en nuestra vida. Hay hombres aquí que están pensando todavía si seguir con la mujer con la que están o ya no. Y quizá alguno de esos hizo alguna pregunta de esas que escuchamos, ¿no? Yo te digo algo, amárrate el pantalón bien, humíllate delante de Dios y pelea por tu matrimonio. No hay otro camino, no hay camino en el que puedas dar la media vuelta y volver, no hay retorno en esto. Amárrate los pantalones como hombre que eres, humíllate delante del que todo lo puede. Dile: Señor, cambia a mi esposa. No le digas: cámbiame la esposa, cambia a mi esposa. Es cámbiala, no cámbiamela. Ten cuidado cómo oras. O sea, cámbiala. Interven en el corazón de mis hijos. Hay una guerra que se está librando y lo veíamos en el panel con los hijos. Y ahí me acordé de las palabras sabias del doctor Francisco un día: ¿qué familia no es disfuncional? Yo dije: cierto, ¿no? ¿Quién no tiene batallas con los hijos? Pero ahí es donde se demuestra carácter. Pelea por tus hijos con una actitud de fe, con una actitud de valentía. ¿Sabes qué, Señor? Mis hijos son herencia que tú me has dado y yo no voy a dejar ir mi herencia. Aférrate a esa palabra, a esas promesas. Tienes que tomar decisiones radicales, como determinarte a seguir a Jesús al precio que sea. Hay hombres aquí que el día de ayer levantaron la mano para ser bautizados. ¿Quiénes son? ¿Ya no vinieron hoy? Les faltó escuchar ese tema. Está en el baño. Ok. Yo pregunto: ¿hay alguien más que quiera tomar una decisión radical, primeramente de seguir a Jesús, al costo que sea? Los primeros hombres dieron la vida por la causa, murieron por su fe. Yo pregunto: ¿hay alguien aquí que quiera tomar una decisión radical de seguir a Jesús? Que ha estado así medio, pues no sé si seguir o me regreso. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar esa decisión? Levántame la mano. Ok, quiero que te pongas de pie ahí donde estás en tu lugar. Si hay alguien más que se quiera sumar, lo puede hacer. No estoy hablando de si eres cristiano, de cuánto tiempo llevas en la iglesia, nada de eso. Estoy hablando de tomar una decisión en este día, de decirle al Señor: Señor, te voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Va a haber desafíos, va a haber Goliaths que se van a levantar en el camino, pero yo sé en quién he creído. Yo sé dónde pongo mi fe. Yo sé dónde están mis convicciones. Hay alguien aquí que esté cansado de vivir una dualidad, que de repente eres una persona y al rato te conviertes en otra, y vives con un pie aquí, un pie acá. Y yo te digo algo: es frustrante vivir de esa manera, porque yo lo viví siendo hijo de pastor. Me costó mucho trabajo el poder radicalizar mi vida, porque tenía mucha información, pero tenía poca formación. Pero si hay alguien aquí que ya no quiere seguir viviendo de esa manera, que en este día toma la decisión de decirle: Señor, quiero ser un hombre radical, quiero ser un hombre de carácter, quiero ser un hombre que me plante y que nada me pueda mover de mis convicciones. Un hombre que tenga lo que tiene el león. ¿Sabes tú que el león no es el animal más grande? ¿Sabes tú que el león no es el animal más veloz? ¿Sabes que el león no es el animal más fuerte? ¿Sabes que el león no es el animal más inteligente? Pero ¿por qué al león se le llama el rey de la selva?
Porque la Biblia dice que el león no retrocede ante nada. Es lo que lo distingue de los demás animales. Por eso es el rey de la selva. No importa tu trasfondo, no importa tu apellido, no importa a qué te dediques. Lo que Dios necesita es una decisión para ser un hombre radical, un hombre de convicciones firmes, que no se mueva ante nada. Si tú quieres ser ese hombre, vamos a comenzar con una oración de compromiso. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar en esta tarde. Tremenda palabra, ¿verdad? Doctor Francisco, amigo, ¿qué nos comparte de esto? Tremenda palabra. Muchas gracias. Wow, wow. Como dijera alguna vez el doctor Pablo, esto es una palabrota, pero en el buen sentido. En el buen sentido, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Misael, de nuevo, por bendecirnos, por recordarnos del De ahí de donde viene todo lo que necesitamos para
poder ser hombres de carácter. La verdad que qué palabra y gracias, la verdad, escuchándote nuevamente porque esa vez andábamos para arriba y para abajo, pero qué hermosa palabra. Creo que me bendijo mucho y creo que algo que Dios te dio es la unción te promueve, pero el carácter te mantiene. Y vemos muchas veces gente con una unción impresionante, pero con un carácter muy débil. Y es un caos, es un hombre, una matralleta que no sabe ni moverla, vamos, va a matar a medio mundo, ¿no? Y bueno, Pastor Ernesto, ¿qué nos dices antes de irnos y orar y agradecerle al Señor por esto? Como dijo el pastor Misael, ay, men, ¿cómo dijo? Ya no sé ni cómo lo dijo, hermano, ya. Mira, me puso poner los pies sobre la tierra, la verdad. La había escuchado, pero ya ahorita en el silencio de aquí, de la oficina, la verdad que hay muchas cosas que cambiar. Es una palabra para fin de año. Yo creo que es una palabra para iniciar año. Es una palabra que necesitamos tenerla constantemente en nuestro haber, en nuestro acervo cristiano todos los días. Yo creo que así como hay modelos de oración, hay modelos que nos permiten el cómo ser hijos de Dios. No de apariencia, sino de ese carácter. Y yo agradezco al Señor por esa palabra y pues que Dios siga bendiciendo a mi hermano, mi amigo, Pastor Misael, y a todos los que estamos aquí presentes, y agradeciéndole al Señor por cada mensaje. La verdad que son mensajes que uno vuelve otra vez a revivir, vuelves a arrepentirte otra vez, te vuelves a poner, que ya estaba a punto de pararme, inclinarme, no sé, ya estaba a punto de casi que de llevarme ofrenda al altar, pero la verdad que estuvo tremendo, tremendo. La verdad que es muy bueno. Gracias. ¿Algún pastor, algún hermano que quiera decir algo? Abra ahí su micrófono, ¿no? Dios da la oportunidad. A la de una. ¿Nadie? Pastor Rodolfo, gracias por la oportunidad. Sí, Estaba José Luis. pensando en la vida en el ministerio de Noé. Ajá. Noé necesitaba tener carácter para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado, porque no era fácil en un tiempo de mucho paganismo y solamente él estaba con su familia. Sí. Y realmente se necesita carácter para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado también. Y una de las obras que nos ha encomendado el Señor es la familia. Exacto. Pelear por la familia se necesita carácter y se necesita carácter de mostrarle a la familia, a la esposa, a los hijos, lo que dice la palabra, no solamente decirles así dice, sino así lo vivo. Se necesita carácter. Entonces, yo pensaba en este hombre Noé, cómo tenía ese carácter. Obviamente tenía la unción, pero el carácter para permanecer a pesar de las burlas, a pesar de que la gente tal vez pues, se burlaba de él, ¿no? Pero él seguía adelante y realmente eso es un carácter. Gracias, pastor. Tienes toda la verdad, José Luis. Realmente se requiere mucho carácter, empezando con la familia, y más cuando se ponen al 2 por 1. Hijo, y más con los pastores cuando los hijos se ponen en un momento crítico que te hace temblar todo. Pero bendito Dios, porque sabemos que Dios nos ayuda y yo no sé, pero me gustaría que oráramos. Creo que todos nosotros necesitamos cada día pedirle a Dios que nos ayude más a formar nuestro carácter, a ser formados. Algo que yo creo, pastores, amigos, que necesitamos dejarnos formar nuestro carácter y Dios va a usar personas para ello. Y qué mejor que te dejes formar por tus pastores.
Qué mejor que te dejes formar por alguien que sabes, que te ama, que te quiere y que requerimos. Mire, porque casi todos llegamos muy frágiles en nuestro carácter cuando llegamos al Señor. Y la verdad yo he visto y luego veo amigos y le digo, pero a ti ¿quién te formó? Porque eres muy emocional, o sea, se ve que no, te brincaste esa parte de la formación. Y muchas veces nos dejamos guiar por los talentos, las habilidades, la gracia en la gente y luego los ponemos en lugares donde va a ser probado su carácter y ahí se ve todo lo débil que está una persona. ¿Sabe? Por eso yo no sé, pastores, pero qué importante es siempre dejar formar, o sea, que se vaya dando las cosas poco a poco para ir formando nuestra gente y ponerla en el momento adecuado, porque muchas veces metemos antes a la gente y tiene unas grietas terribles en el carácter y estando más arriba, los vientos son más fuertes. Y ahí es donde se empieza a ver lo bueno, lo malo que hicimos, el trabajo. Entonces, ¿qué le parece si oramos a Dios? Pedimos a Dios que nos ayude en esta parte. Pastor Ángel Rangel, ¿por qué no nos llevas en esta oración? Yo sé que tú eres un hombre de carácter, en lo que tú trabajas, aparte del pastorado, se requiere mucho carácter. Digo, te conocí un poco más y la verdad es que sí se requiere. Pues, ¿por qué no oramos? Que Dios nos ayude, ¿no? Amigos, que Dios nos ayude en todo esto. No es fácil. Así es. Sí, claro que sí, pastor. Vamos a orar porque ahorita que como decía el pastor Ernesto, cuando vuelve uno a escuchar esta palabra, Dios nos muestra algo y yo la verdad me quedo con algo muy importante que creo que es para la iglesia. La iglesia tiene que dejar de ser una iglesia de apariencia y tiene que convertirse en una iglesia, de hecho, una iglesia que realmente doble rodilla y que pueda estar siempre, pues, buscando la presencia que necesitamos en este tiempo y en el tiempo que viene. Sabemos que es importante, ¿no? Entonces, pues vamos a orar porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿verdad? Para poder formar, para poder hacer la obra en nosotros y vamos a pedírselo esta noche para que nos dé ese querer, como ese hacer y se forme un carácter definido como hombres de Dios, ¿verdad? Para dirigir nuestros hogares con ese sacerdocio, esa autoridad que nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias esta noche porque una vez más nos reúnes, Señor, con un propósito. Señor, nos recuerda siempre tu palabra. Sabemos que tú siempre, Señor, tienes planes para nosotros, Señor, y esta noche declaramos, Señor, que esta palabra viene a reafirmar en nuestras vidas, Señor, tu llamado, viene a reafirmar a nuestras vidas, Señor, el propósito tuyo, y que no solamente, Señor, es para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida personal, Señor. Sabemos que enfrentamos un mundo cada día más difícil, un mundo con una problemática confusa y de mucha apariencia, Señor, pero hoy declaramos, Señor, que tu palabra viene a eliminar y hacer a un lado todo aquello, Señor, que no es verdad, que nos indica cosas que no son reales, Señor, y que nosotros estamos confiados en ti, sabiendo que tú siempre vendrás a revelarnos tu verdad y tu palabra, y es la que se hará, Señor, verdad en nuestras vidas. Y hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis siervos, de consiervos y todos los hermanos que estamos conectados, Señor, para que esta noche tu Espíritu Santo siembre estas semillas, Señor, en nuestras vidas y que produzca ese fruto, Señor, y que vayamos avanzando, Señor, cada vez más en poder tomar buenas decisiones, Señor, hasta que logremos llegar a esa estatura, Señor, que el proceso tuyo continúe en nosotros y bendícenos, Señor, este día y en este tiempo para terminar un año, Señor, en bendición, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros y que tú terminarás esa buena obra. Bendigo, Señor, al pastor Misael por esta palabra, Señor, declaro que tú, Señor, le bendices y que te damos gracias por su vida porque sabemos que tiene un propósito esta palabra para nosotros, la cual hoy tomamos, Señor, y declaramos y creemos que será de mucha bendición para nuestras vidas, nuestras familias y nuestros ministerios.
Nos colocamos en tus manos, dándote la gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Antonio. Nomás un anuncio número 1, le manda salud el doctor Pablo, ¿verdad? Acaba de llegar del viaje donde andaba, pero bueno, manda saludos, él pronto va a estar con nosotros. Y otra, dentro de 8 días tenemos el lunes al pastor Jonathan, también trajo una palabra muy buena. Y bueno, pues invitemos a alguien, invitemos a nuestros varones. La verdad, vamos a echarle fuerza a esto. Creo que a todos nos bendice. Yo no sé usted, pero yo creo que si estamos aquí es porque nos ha bendecido el estar los lunes recibiendo nuevamente esta palabra y sobre todo los que tuvimos quizás, hay veces el volver a escuchar, hijo, te da Dios más luz, ¿no? Y entendimiento. Entonces yo creo que pues podamos estar el próximo lunes. Y amigo, pues Misael, gracias porque realmente nos bendice mucho tu palabra, nos recuerda tantas cosas y pues que Dios te guarde. Saludos allá a tu esposa Vianey y a todos. Y gracias a todos, gracias por su tiempo y bueno, pues que la pasen muy bien. Y bueno, pues si quiere abrir su micrófono y pues saludarle. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Creo que es un gusto verlos a todos.